Un saludo en este día hermosísimo, con esta lluvia exquisita que tanta falta nos hacía para que nuestra querida Pachamama, la Ñuque Mapu, pueda alimentarse nuevamente. Así que un saludo grande a los chiquillos del campo y de la City, pues chiquillos, y de la City, pues. Y hoy día tenemos un invitado espacial. Así que de ahí lo vamos a presentar y vamos a partir. ¿Quién está listo? Pablito, que lo veo escribiendo. Ya, vamos a ver con Pablito, el rey de los coscachos, pues. Siempre listo, don Anacleto. Aquí estamos muy contentos. Un día de lluvia, como usted bien dice, a eso de las 8 de la mañana más o menos empezaron a caer las primeras gotitas. Sentí yo en mi techo. Muy contento de estar aquí un sábado más, sábado 17 de mayo ya. Avanza paso agigantado este año que ha pasado tan rápido, don Anacleto. Sí, vamos para mitad de año ya. Exacto, pues vamos para el 21. Sí, se viene el Día de las Glorias Navales también. Saludar ahí a todos los marinos de nuestra comuna y a toda la gente, por supuesto, que nos está escuchando por nuestra radio Somos Pichilemu en el 106.7 o en el Facebook Live. En Instagram también. Saludar ahí a todos los que se van conectando. A la Vicky, Francisca, a mi querido amigo Guatón, que nos está ahí viendo desde los Estados Unidos. A Cutral, Asadores, qué rico asado hemos podido disfrutar en hartos lados. Matus, saludos a todos. Vamos a estar en un gran programa. Esperemos que no haya tanta afectación por la lluvia. Las cuadrillas municipales, mandarle un gran saludo que están trabajando. Sí, están preparados ahí para estar atentos a cualquier desde ayer cosa. ya se estuvo trabajando en la limpieza del canal El Bajo, que nos habían dicho unos vecinos que ojalá que nos estén escuchando, nos habían pedido por favor la limpieza del canal ahí del Bajo Estación para la fiesta de Navidad que tuvimos ahí. Imagínense, ya estábamos ahí pensando en estas lluvias que se nos venían. Estuvo la municipalidad trabajando con las cuadrillas y con maquinaria pesada, y ya hemos visto desde la mañana también trabajando en algunos lugares donde han habido algunas complicaciones. Tenemos un poste caído en barranca, así que a tener precaución. Esperemos que no haya tanta afectación, pero como usted bien dice, don Anacleto, necesitamos esta agüita para todo el resto del año, para el verano, para los frutales, para el trigo, así que es bienvenida también. Y para todas las hortalizas, para las pequeñas hortalizas que hay en el campo. Pues, ¿cómo está, don Manuel? Tanto tiempo sin verle, pues quizá haya desaparecido el otro fin de semana ahí, que ni siquiera nos alcanzó a llamar, estaba entretenido, ¿ah? Sí, por una Lo mujer. vimos por ahí. Nos cambió por una mujer. Exacto. Bueno, Sí, no había dónde perder. Claro, muy buenas pero- tardes. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, Yo sube te un poquito escucho, pero no sé si tú te escuchas. subir un poquito el micrófono, el audio. el audio retorno, chico. Y tampoco me escucho mucho. Ahí sí, bastante bien. Perfecto. Muy buenas tardes a todas nuestras vecinas y vecinos. Como ustedes bien lo han dicho, un día bastante rico. Está rico el día con esa lluvia, no esa lluvia Para fuerte. salir a mojarse ahí, después pegarse una ducha. No, y además tenemos que dar gracias que aún no se corta la luz. Aún. Hay algunos sectores sin luz, y en Playa Hermosa había algunos sectores sin luz, Manuel. No, Siempre- no es siempre- mentira. siempre me pasa, No, siempre. Un estornudo y no tenemos luz en Pichilemu. confía. Grande las empresas privadas Ya. eléctricas. Se acabó. El Un próximo saludo día para ellos. lunes todos vamos a marchar contra las eléctricas. Estatizarla. Estatizarla. Qué bueno que está. Mire, sí, está bien. Está asumiendo el marxismo, compañero. Está bien. De broma, de broma. Está bien. Oye, Oye, no, hay que estatizarla, ¿qué hay de broma? qué broma, no, hay que estatizarla. Sí, Agarran pava, Hay que estatizarla. No, Bueno. entremos en juego. Sí, yo los quiero invitar, ¿ya? Y principalmente porque tenemos un gran invitado, ¿ya? Tenemos a Diego Gres acá, además un joven, bastante joven Diego, ¿ya? Nacido y criado y malcriado acá, don Diego, ¿no? Buenas tardes, don Diego. Bueno, pues saludar a don Manuel, gracias por la invitación, aquí a don Joel, a Pablo. Anacleto. a Don Joel. Joel, por favor. ¿De dónde salió? Para esa institución del Estado, oiga, don Joel. ¿Qué? No tiene tetón en ninguna parte. No, yo nací en Santa Cruz, Ah, nació- pero del día 2 aquí en Pichilemu, así que nací y criado prácticamente aquí. Perfecto. No, usted es pichilemino, entonces, un hombre, como hemos Con comentado. historia. Y con historia. Con Y historia, alguien- sí. Tú de profesión eres, Diego, Periodista. periodista. Sí, Bueno, yo soy periodista dueño del diario en Marino. El Marino. Sí, Y ahora estás estudiando estoy estudiando de nuevo, estoy estudiando Derecho. Derecho. Sí, Ah, estoy ya, en para- cuarto. Le van a salir al paso, Pablito. ¿Ah? Ay, paciencia. Yo lo vería al revés. Ánimo. Yo creo que podemos hacer buenas duplas Sí, por ahí supuesto. con todos los que supuesto puedan que formar sí. y Sí. ayudar a la gente. Y yo que siempre he sido apasionado del periodismo. Mira. Imagínese. Sí, pues si Pablo escribía columnas antes en el Sí. Marino.
No Estuve le puedo escribiendo creer. Se nos perdió harto tiempo. un sí. artículo de opinión varios años, ¿sí? Sí. Como 2 años. Sí. ¿sí? Apenas llegué a Pichilemu, se me ocurrió esa idea, hablé con Diego, que me recibió muy bien con esa idea, y estuve escribiendo algunos artículos de opinión cuando ni pensaba estar después detrás o en primera línea, por Claro, así decirlo, yo me- de la política pichilemina. Yo me acuerdo que las primeras columnas eran precisamente sobre la política de Pichilemina, hablaba ahí del tema de la elección en ese tiempo, de la Sí. elección municipal del 2016. Ya. Era bien interesante. Ah, mira. Pablo. Están guardadas por ahí. Están guardadas. Oye, pero vamos a lo que venimos. Exacto. Principalmente porque usted, don Diego Grez, escribió un libro, Historia de Pichilemu, que el próximo día martes lo va a lanzar. Exactamente. Explíquenos muy bien sobre aquello, sobre el lanzamiento, primero que nada. Bueno, el martes 20 de mayo a las 5:30, pero empezó un poquito después, el lanzamiento de este libro, Historia de Pichilemu. Bueno, es fruto de... ¿En dónde va a ser? Se te olvidó en el decir. Auditorio Municipal de Pichilemu. Perfecto. ¿Todos invitados? Todos invitados ahí, el que quiera ir, si quiere vaya con la Y va a hermana. haber, con va a haber un la señora. vituperio, Sí, un sí, vinito sí. blanco. No sé si nos permitan vino, pero No, algo, ya. algo va a haber. Pero algo va a haber. Algo Sí, va a haber. Va a haber ahí algo para compartir. Perfecto. Pero la idea igual es presentar un poco cómo nació la idea de este libro, cómo fue el proceso, porque es un proyecto igual largo. Yo tengo 30 años, pero esto comenzó cuando yo tenía alrededor de 20. Pero el proceso de investigación partió mucho antes. Yo cuando, aún sin irme de aquí de Pichilemu, porque uno para ir a estudiar hay que salir de acá. Entonces, lo primero que hice en Santiago, y conocí la Biblioteca Nacional, se me abrió como la antenita y quedé loco, prácticamente. Revisando los diarios antiguos, los libros antiguos, y cada vez encontraba, no sé, cosas incluso anecdóticas, pero que en el fondo... Siempre de Pichilemu, buscando Pichilemu. cosas de Pichilemu en la Biblioteca En la Nacional. Biblioteca Nacional, sí. De hecho, lo primero que hice fue buscar todos los periódicos antiguos, del Puerto, del Marino, el Pichilemu, los fotocopié. Y de ahí empecé como a anotar las cosas importantes de los diarios. Y por ejemplo, en el diario Pichilemu, en el año 44, salía una reseña de todos los alcaldes. Y ahí empecé a buscar. Y así progresivamente empecé a, por ejemplo, revisar las actas municipales que están en el Archivo Nacional. Fue dándose solo el proyecto. Y después mira. recibí algunos antecedentes, y en el año 2015 también, que había escrito un señor que se llamaba Carlos Rojas, que fue exalcalde de la comuna y secretario municipal, cerca de 30 años. Entonces, una persona que conocía harto conoció gente antigua de Pichilemu. Entonces, todo ese material fue derivando en lo que se convirtió primero en el libro de crónicas de Pichilemu, que se publicó en el 2017, junto con Camino al Progreso, y que en este verano, entre diciembre y febrero, reformulé como el libro Historia de Pichilemu. Perfecto. Diego, un libro... La bastante- pregunta es, como dice, ¿historia o son historias? Mira la pregunta. Se ¿Es podría- la se historia de Pichilemu Buena o pregunta. historias de Pichilemu? Lo que pasa es que cuando uno aborda la historia, siempre tiene que tener en cuenta, al igual, por ejemplo, cuando uno ejerce periodismo, siempre hay más de una visión para los hechos. Entonces, esta es la historia que yo pretendo mostrar de una forma más o menos neutral, porque siempre uno tiene cierta subjetividad Claro. al hablar de los temas. Pero la idea es tomar de todo un poco. Entonces, cuando se habla de historia es válido, porque también uno trata de contar también cosas anecdóticas. Cuando, por ejemplo, habla del personaje del terremoto Arangui. Entonces se preguntaría quién es el terremoto Arangui. Es un personaje que apareció en el terremoto de 1906, que era prácticamente un niño, que lo conocieron toda la vida después como terremoto porque la gente estaba asustada por el terremoto. Y este niño hacía sonar los tambores y la gente salía arrancando. Entonces el castigo de la gente, Lalo Terremoto. Así se llama. Entonces, Eso es parte de la historia anecdótica. claro, La, Social. social, ahí integrada a los fenómenos naturales Claro. y a cómo la gente lo visualizó. Diego, ¿desde cuándo tu libro, desde cuándo lo abordas? ¿Desde qué época más o menos? mire, el libro en sí parte desde la encomienda. La encomienda es una forma, digamos, de administración que comenzó recién instalada la autoridad colonial de España. Entonces el gobernador Pedro de Valdivia en 1544 entrega al capitán Juan Gómez de Almagro, que fue una de las primeras personas que llegaron a Chile, le entregó los caciques Payoquirvica, Hualauquén y Topocalma. Topocalma les puede sonar. Entonces, Sí. Topocalma era prácticamente el que era el dueño de esta zona, Cacique. el cacique. O sea, estáis hablando, si nos remontáramos a fechas. O sea, los 300 años de la colonia y después el Chile Claro. republicano. Exactamente. Estamos, 500 La años. época de la colonia igual es media 1700, borrosa. 1600, 1700. No, 1544. 1544. La primera encomienda claro. de esta zona. Claro. Sí, pues.
No, esta zona fue entregada a los españoles, había riqueza, recuerden ahí en la zona de Alhué también. Sí. Sí, pues ahí tenemos una historia antiquísima. Muy antigua. Y Que está también vinculada también con esta misma historia que estás relatando tú. exactamente, claro, y de hecho los primeros encomenderos y después los que recibieron las mercedes de tierras, que eran verdaderamente quienes formaron la hacienda antiguamente, la hacienda de San Antonio de Petrel, que está vinculada permanentemente a la historia de Pichilemu, Claro. porque era básicamente la forma de vida de la gente. El famoso fundo. El fundo. Claro. Y ese parte en 1612 aproximadamente, Ya. con Bartolomé de Roja. Él recibe 2 mercedes de tierra y a partir de entonces se sucedieron distintas personas que fueron administrando este territorio, no de una forma política o administrativa, sino de una forma netamente de la producción. Se producía cereal, se producía trigo, se producía frijoles, etcétera. Lo que iba a parar en verdad a Lima, se exportaba hacia allá. Diego, y siguiendo un poco esa cronología histórica, llega el momento de Agustín Ros, ¿no? La familia Ortúzar, Agustín Ros, que debe ser un cisma, un antes y un después un poco de Pichilemu, ¿no? Como una de las fechas importantes. Sí. ¿A tu juicio? A mi juicio, el verdadero fundador de Pichilemu es Daniel Ortúzar. ¿Por qué? Porque él es el que hereda, digamos, la hacienda de San Antonio de Petrel junto con su hermana Cornelia Ortúzar. Daniel Ortúzar no es un personaje desconocido entre la historia nacional. Él fue diputado, fue también uno de los primeros alcaldes de Quinta de Tilcoco y también tenía esta propiedad. Cuando él hereda, digamos, la hacienda de San Antonio de Petrel junto con su hermana, él se da la tarea de dotar a Pichilemu de un muelle para primero exportar sus propias mercancías de la hacienda, pero también para que después sirviera con el prospecto de que iba a llegar el tren a Pichilemu en el año 26, pero en ese momento igual está todavía en planes porque fueron por tramos avanzando el tren a Pichilemu. Estamos hablando de 1826, ¿no? 1884 él crea el puerto, Perfecto. el muelle, que el presidente Balmaceda lo nombró en 1887 Puerto Menor. Eso significaba que aquí llegaban mercancías de la zona, pero estas iban al puerto mayor, que era Valparaíso. Ujú. Entonces, esta idea, digamos, de darle a Pichilemu una cierta identidad, viene también de la mano de Agustín Ros, que tenía otro proyecto que en verdad era conflictuante con el de Ortúzar, pero que en el fondo buscaban lo mismo. Ellos eran contemporáneos, perdón. Fueron contemporáneos. Fueron contemporáneos. Sí. O sea, había una realidad, podríamos decir. Al final terminó siendo como una colaboración. Ya, bueno. Porque los dos tenían la idea de dar a Pichilemu un muelle, pero digamos, Agustín Ros, que fue el que invirtió más dinero porque él no era de acá. Pues yo lo que siento es que Agustín Ros se vincula con esta zona porque su hermana era propietaria de un fundo en Nancagua. Entonces, de alguna forma llega a la costa y en el año 1885 él compra lo que era la posada de Petrel. Ya. Y lo transforma, después de que una vez ve frustrados sus planes de hacer un puerto aquí en Pichilemu, lo transforma como en una empresa turística. Primero lo arrienda al señor Alfredo Masters y en la década de 1890 llega su mano derecha, que es Evaristo Merino. Mira, don Evaristo. Y Evaristo Merino es el que verdaderamente administra su propiedad, como, digamos, como hotel, forma el parque, forma lo que es el centro cultural, que muchas veces lo llaman casino, en verdad yo no creo que haya sido casino, pero le da la identidad a Pichilemu. ¿Ah? Yo creo que el verdadero fundador de Pichilemu sí fue Daniel Ortúzar, porque él es el que verdaderamente proyecta la primera población urbana. Claro. Que es lo la que- famosa primera calle, ¿no? Exactamente. Que lleva su nombre. Sí, él fue el primer fundador, pero también están los proyectos, digamos, de urbanización que hicieron los Gaete Vargas y también Agustín Ros, que lo hizo de forma más desordenada y que verdaderamente se materializa una vez que él muere en la década de los años 30. Mira, Mira. qué interesante. Interesante. Mira, Sí. interesante saber cómo se desarrolla y se trabaja Sí. lo que es la historia de Pichilemu. Yo te he visto algunos posteos, Diego, ahí que estás siempre subiendo a las redes sociales y había uno que me interesaba mucho que era la esclavitud. Acá. Ujú. Sí, bueno, en Pichilemu la esclavitud se dio particularmente en lo que es la hacienda de San Antonio de Petrel, pero también hubo pequeñas propiedades, pequeños fundos, que en el libro tratamos de destacar ahí ciertas anécdotas. Ujú. En Pañul, por ejemplo, está registrado que una persona tenía distintos esclavos y que compraban incluso niños como esclavos. Y también se da en Tanumé, que era un pequeño propietario que también tenía una esclava negra, de raza negra, que se llamaba Columbé. Y la leyenda cuenta de que ella huye de la propiedad y se va a refugiar a lo que llaman la Cueva de la Negra.
y ella se quedó ahí prácticamente viviendo. Esto también tiene un tema de cultura popular. De Claro. mitos y leyendas. Claro, Claro. pero en el fondo lo que sí está más o menos claro es que la señora esta o niña, Existió. porque no se menciona existió verdaderamente y que verdaderamente huyó y que se fue a refugiar allá. ¿Qué habrá pasado con ella? No sé. Claro. Pero en Chile la esclavitud no fue masiva, entonces en Pichilemu tampoco fue que haya habido mucha esclavitud. Principalmente eran personas de raza negra que venían del Caribe y que de alguna forma llegaban hasta acá. Pero no fueron muchos, Y pero que- existió. Sí, pues en Chile tuvimos esclavitud en la zona norte, ahí está toda la zona Zamba. Y que seguramente venían con las familias ya como empleadas, decirlo de alguna manera. Esclavo. Esclavo, No, claro, no, claro. clarifiquemos, esclavo. Que, porque que eran lo esclavos. que sería hoy día como ese tipo de, no sé, Pero empleadas si la puerta encomienda- adentro. Si Sí, empezamos el estudio, la encomienda como tal era una forma de esclavitud. Claro, de repartírselo no solo el territorio, sino que Entonces, repartía también los lavaderos de a oro y los nativos que esclavos. bebían. Exactamente. Exacto. Sí. Es decir, esa es la encomienda en la historia. Es decir, de ahí sale el nombre de la encomienda para encubrir la esclavitud que existía de los nativos de la zona. Correcto. Oye, ¿y el tren? ¿Cuándo llega el ferrocarril acá? ¿En 1800? Es interesante. ¿eh? Porque ahí yo creo que empezó la masificación digamos, de la comercialización. El tren llegó a Pichilemu en 1926, pero el ¿Mil? 1926. 1926. Estamos próximos a cumplir los 100 años ya, de la Pero llegada ya no del tren. tenemos tren. No, Así que- No, pero la historia del tren. Primero cómo llegó, después quién lo terminó. ¿Quién lo terminó? Mucha gente se lo olvida. la idea del tren nació cuando llega primero a Pelequín y después a San Fernando en 1862. Ya. ¿Ya? Y de ahí empezó lentamente a avanzar. Primero llegó hasta Nancagua, después hasta Palmilla. De ahí avanzó hasta Halcones, ya estamos hablando de 1887, por ahí. Y de ahí avanzó la parte más lenta, que estamos Era hablando los Pichilemu. cerros, la cordillera, la costa, ¿no? El Costó tramo más mucho. difícil. Costó mucho que llegara a Pichilemu. Primero llegó a Halcones, de ahí siguió hasta Cardonal. Cardonal no es el mismo Cardonal de Panelón, sino que es un pequeño Cardonal que ahora ya no existe como pueblo. Hay un par de casas todavía, pero es lo que está el camino antiguo a Pichilemu. Perfecto. Entonces, Ya, por ahí ahí atrás. está, por ejemplo, el túnel La Viñita. Hay unas pequeñas obras de arte, un puente majestuoso que yo les recomiendo a quien pueda hacer el recorrido, digamos, del antiguo tren, que lo hagan porque hay lugares y obras arquitectónicas maravillosas. Sí. Y entre 1903 más o menos hasta más o menos 1909 se construyó el túnel El Árbol. El túnel El Árbol fue el túnel más largo de Sudamérica, con casi 2.000 metros de longitud, y también tuvo gran importancia debido a que la calidad ingenieril fue muy elevada. O sea, la perforación la hicieron de los dos lados del cerro y hubo una diferencia de centímetros. Entonces, Muy bonita esa historia. Fue una obra monumental. Y obviamente cine hecha con toda la tecnología que hay ahora, casi a pulso, me imagino. O sea, Sí. grandes máquinas para hacer... Hubo mucha gente que murió haciendo el túnel. ¿En serio? Trabajaban con pólvora para Claro. también Y mejorar. con mínimas o nulas condiciones laborales, por supuesto. Claro, estamos hablando todavía no está aquí todavía el tema de la cuestión social, entonces 1900 y tanto, claro. claro, entonces costó harto que llegara el tren a Pichilemu. Llegó al Lingue, a la estación del Lingue, la reina alcalde en 1915 y ahí llegó 11 años después a Pichilemu. 11 años después. O sea, finalmente llegó, dijiste, 1926. 26. Más o menos se gestó, o sea, 64 años después de eso, que se planificó. 64. Iba a llevarlo hoy día, donde vamos ahora en mi rol de concejal, los grandes proyectos que tiene Pichilemu, ¿no? El alcantarillado, el hospital, el liceo. Ha pasado tanto tiempo y estas grandes obras se siguen demorando tanto tiempo. Hay mucha Sí. gente que ya no nos cree cuando le decimos, no, si la plata del alcantarillado está, si la plata del hospital se va a poner la primera piedra este año. Y me ha pasado en muchas partes que la gente ya no nos cree. Me imagino que en esa época, cuando la gente también decía, no, si el tren no, tampoco creían. O sea, se demoró más de 50 años en concretarse el tren a Pichilemu. Los grandes temas de Pichilemu, digamos el agua potable, el alcantarillado, el agua, que era un tema vital, también está en el libro cómo llegó el agua potable a Pichilemu. Que todavía es un tema vital, ¿eh? Sí. El agua. Costó en mucho, Pichilemu. por ejemplo, encontrar una fuente que proveyera a Pichilemu de agua potable. Y eso se dio realmente a comienzos del siglo XX. O sea, antes no había agua potable. Se hizo una fuente a comienzos del siglo XX, por ahí por el 1910, y que no sirvió, le hicieron mal. Y de ahí tuvo que pasar mucho tiempo para que la gente pudiera contar con el servicio de agua potable. Una lucha que se dio ahí incluso en el periódico El Marino, el primer periódico El Marino,
aparecen las notas ahí, pucha, llamándole la atención al intendente, y la gente, yo creo, me imagino que están todos cansados del tema, o sea, puras promesas. Ahora hay que considerar que la Municipalidad de Pichilemu ahora tiene plata, pero en ese entonces costaba mucho recibir los fondos. La comuna era mucho más grande, llegaba incluso hasta lo que es población, en la comuna de Peralillo. Pero realmente lo que percibía por ingresos que le correspondían del Estado era muy poco. Y la gente no pagaba sus contribuciones tampoco. Ni pensar en un fondo común municipal o alguna manera No. de distribución de ese dinero que a va a nivel eliminar nacional. Kaiser. Así Y la lo está matéis. prometiendo. Igual que las contribuciones. Interesante, ¿eh? Siguiendo la historia, es muy interesante también el tema de la guerra civil, Balmaceda y la destrucción del muelle, Sí. ¿no? Claro, en el año 1891 se dio ahí una situación bien curiosa, porque las mismas fuerzas del gobierno fueron las que mandaron a destruir el muelle. Exactamente. Fue el intendente Ángel Concha el que mandó a destruir el muelle porque lo estaban usando gente... Los sublevados. Claro. Los La sublevados gente que estaba tenían afín al el Congreso. control de la marina, ¿no? Claro. estaban Se abastecían en los distintos puestos menores, como tú decías. Exactamente. Y el intendente tuvo conocimiento de que aquí en Pichilemu estaba, digamos, el párroco de Halcones, estaba Daniel Ortúzar. Daniel Ortúzar tenía mucho que agradecerle al gobierno de Balmaceda porque fue el que apoyó verdaderamente las obras del muelle, declaró Pichilemu como puerto menor, y sin embargo, llegado el momento de la guerra civil, él toma el bando del Congreso. Entonces, situaciones curiosas que se dan en la historia local. Ortúzar. Daniel Ortúzar. ¿Para qué decir que Agustín Ross tuvo mucho que ver con la guerra del Pacífico también? También, él fue ministro plenipotenciario, representó a Chile en Londres y desde allá también, bueno, ellos tenían, el señor Ross tenía alma de negociante, en verdad. Entonces, él era banquero, era uno de los principales dirigentes de lo que es el Banco Edward en Valparaíso. Entonces, tanto afán de servicio público no tenía el señor, más allá de que quería invertir, pero todo esto lo hizo desde la idea del negocio. Él quería un puerto en Pichilemu, pero no precisamente para que Pichilemu fuera un pueblo pujante, ni mucho Para que menos. Él creciera. quería solamente Para el él. tema de... Claro. Para intercambio de mercancía. Interesante. Muchas Muy cosas. interesante, o sea, Pe- la pero- verdad es que nunca hemos conversado. Sí. Mira, Oye, tiene un Manuel. pluralismo político importante, Pichilemu. Sí, sí, sí. Oye, última pregunta de mi lado. Mucha gente añora el tema del tren, ¿cierto? Creo que yo siempre lo digo, yo crecí, yo nací en el año 89, nunca anduve en tren, que terminó el año 85, si no me recuerdo, 86. 86. La gente añora el ramal, sabemos que el único que se mantiene es el de Constitución, ¿cierto? Talca Sí. Constitución, que ahora se va a modernizar gracias a este gobierno. Mucha gente añora que volviera el tren a Pichilemu. ¿Cuándo terminó el tren? Cuéntanos esa historia, por favor, cortita, que mucha gente se lo olvida, parece. El tren... ¿Quién gobernaba cuando terminó el tren? El tren terminó en el año 86 y podría haber terminado antes incluso. Bueno, durante el régimen militar se dieron distintas circunstancias que el régimen buscaba terminar con el servicio de ferrocarril para potenciar lo que es el servicio de los buses, de los camiones. Había que pagarle los favores de la gran paralización del año 73. Exactamente, en el año 72 y el 73, bueno, los grupos principales que se movilizaron en contra del gobierno de Allende fueron precisamente los camioneros. Y aquí en la zona de Colchagua también teníamos sindicatos de camioneros que eran muy importantes. No sé si ustedes se acuerdan y conocen un poco también de la historia del gobierno de Allende, existió el MOPARE, que era el grupo, digamos, afín a Allende, y se dieron distintas circunstancias ahí, porque también se boicoteó el tren aquí en la zona de Colchagua. Pero volviendo a lo que usted me pregunta, Pablo, el régimen militar lo que hizo activamente fue tratar de clausurar el servicio de ferrocarriles. Para eso emplearon incluso nóminas que databan o sea, daban el dato, digamos, de los pasajeros que circulaban a diario o según el servicio. Entonces, lo que hizo una persona que le tenía mucho cariño al ramal, esto lo contó el historiador Víctor León hace un tiempo atrás, en un espacio que hicimos en el diario, lo que hizo fue manipular esos datos de manera que en Pichilemu apareciera como que habían más pasajeros de los que realmente había. O sea, Y eso- valía la pena mantenerlo. Lo quiso cuidar. Claro, entonces verdaderamente Un héroe. lo que hizo fue que el servicio durara alrededor de 10 años más de lo que debió. Pero llegó el año 86, en el año 85 ya se estaban dando ciertos problemas, digamos, en el trayecto desde Halcones hasta Pichilemu. Se empezaron a derrumbar algunos terraplenes por las lluvias y el régimen no los reparó. Entonces lo que pasó fue que llegó el mes de marzo del 86 y dijeron, vamos a pensar si vuelve el servicio más adelante durante el año. Lo Pero ¿qué pasó dejaron- durante el año? Se deterioró aún más y no volvió Claro, nunca más. lo dejaron morir. Ya sabe, señor, usted que alega que tenemos solo una empresa de buses, a quien tenemos que agradecerle
que no se haya continuado con el tren a Pichilemu. Sí, Diego es bastante buena persona al llamar de régimen militar. La dictadura. La dictadura. La dictadura, sí, exactamente. Oye, qué interesante, Diego. Sabes Sí, tú que cuánta creo historia. que hay harto más que hablar. Vámonos a los hechos oscuros de Pichilemu. El periodo El anárquico periodo- de Pichilemu. el periodo- Como el periodo presidencial de la Claro. anarquía en Chile en el 1800. Aquí también Claro, tuvimos una. Yo creo que cada cual se recuerda que aquí en Pichilemu hubo una sucesión de alcaldes en muy poco tiempo. Sí. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero... Pero ¿y por qué no? tanto ¿Y por qué no? No hay tanto tiempo. Pero si hay tiempo. Lo hacemos por último. No, mire, lo que pasó es que el alcalde entonces, bueno, Ya, hablemos Año. del periodo, año, para que la gente se enchufe. entre el año 96 y el año 2007 ejerció como alcalde el señor Jorge Vargas González. 96 al 2007. 2007. Eso fue harto. Sí. Y él fue separado del cargo en el año 98 hasta el 99 por el tema de unas licencias de conducir. ¿Ya? Y durante ese año ejerció como alcalde suplente el señor Carlos Leighton. Pero nuevamente se dieron otras circunstancias en los procesos judiciales. Perdona. Carlos Leighton en ese entonces era concejal. Concejal. Ya. Por eso que asumió, digamos. ¿En Él qué año asume- fue lo de Carlos Leighton? Más o menos? 1998-99. 98. Ya, ahí estuvo como alcalde subrogante, entre comillas, ¿no? O alcalde Suplente. Alcalde suplente. Mientras Mientras volvía el alcalde titular. Claro, sí que volvía. Algo así, ¿no? Ya. Y el Si 99, no volvía, tenía que haber una nueva elección, digamos, de alcalde titular. Que Ya. fue lo que verdaderamente sucedió en el año 2007, Y eso cuando al alcalde lo destituyen, al alcalde Vargas. lo instituyen porque Espérate, fue encontrado pero culpable. íbamos en el 99. Claro, pero nos saltamos de ahí al año 2003. Ah, ya, de ahí en viene un que- periodo normal. Viene un Claro. periodo normales. Claro. Pero ¿quién estuvo ahí entre el 99 y Entre el alcalde? 99 y 2000, ¿Mm? Vargas volvió. Vargas? Volvió. Ya, Lo, no se le lo encontraron- reeligieron en el año 2000. hasta- Vargas, el dueño de esta radio. Sí. Hasta el 2007. Y él lo reeligieron dos periodos, el 2000 al 2004 y del 2004 al 2008. Perfecto. Pero en el año 2004 surgió un tema judicial que finalmente deriva en su destitución. Después Ok. de un largo periodo, de un largo proceso judicial, finalmente en julio del 2007 la Corte Suprema dice se destituye al alcalde. Perfecto. Y se le inhabilita Y- por 7 años. Si no Y me ahí ya. equivoco. faltaba como un año y medio para que terminara su periodo. Exactamente. Terminaba el 2008. Terminaba el 6 de diciembre del 2008. Perfecto. Entonces, en agosto del 2007 se produce una elección entre los mismos concejales de un alcalde, Ya. resultando elegido el señor Víctor Rojas, que era concejal ya 2 periodos. Ya. Pero el señor Víctor Rojas también fue sometido a proceso, no lo condenaron. Él también fue sometido a proceso por el tema del caso Parquímetro, Ya. ¿ya? Que el caso Parquímetro está relacionado con un tema de una grabación que hizo el entonces concesionario del Parquímetro, el señor Villa González, en que salía hablando en el entonces concejal también, Hernán Garrido, junto con Ya. Víctor Rojas, exigiéndole el pago de cierta monto. Entonces el señor Víctor Rojas siguió siendo el alcalde titular verdaderamente hasta el final del periodo, el periodo 2008, pero verdaderamente ejerció solamente un mes, hasta septiembre. Ya. Y ahí asume como alcalde subrogante el señor Gustavo Parragués, que era el funcionario de mayor antigüedad. Ya. ¿Ya? Después del señor Parragués, el consejo elige como alcalde suplente al concejal Marcelo Cabrera. Y el concejal Marcelo Cabrera permaneció en ese intertanto hasta más o menos mayo, la fecha está en el libro, Ya. pero más o menos hasta mayo del 2008. Marcelo Cabrera, el mismo que está ahora. Sí, el mismo concejal. El que lloró sorry. Sorry, Pablo. Sorry, ya. Entonces, estábamos en mayo del 2008. Sí. Sí. Y ahí también el alcalde Cabrera es sometido a un proceso. La fiscalía lo acusa de algunos temas Por los 20 lucas, eso, ¿no? relacionados por el viaje a Puyehue y Arica. Mm. Ya que finalmente lo sobreseen por uno, pero lo condenan por otro. Y también estuvo involucrado en eso el entonces concejal Héctor Cornejo Galarse. Pero finalmente a él no lo condenan solamente al concejal Cabrera. Pero en el intertanto asumió como alcaldesa subrogante la señora Marcia González y reasume el alcalde Cabrera hasta el mes de septiembre del 2008, cuando por la ley él se postula a alcalde, tiene que dejar el cargo un mes antes. Entonces lo reemplaza como alcalde subrogante Luis Calderón, que ahora es concejal en Navidad. Ya.
Entonces el señor Calderón ejerce verdaderamente, como Cabrera no pudo resumir porque la fiscalía lo volvió a formalizar, lo suspendieron del cargo de alcalde, él no pudo reasumir como alcalde suplente, aún habiendo sido electo alcalde titular. Entonces, en más o menos como el 12 de noviembre del 2008, la municipalidad nuevamente elige un alcalde suplente. Y ese fue don Hernán Garrido. Ya. Y él termina el periodo 2004-2008. Entonces, si contamos bien, son 7 alcaldes distintos en ese periodo. Pero iniciamos el periodo 2008-2012 también con un alcalde subrogante, que era don Gustavo Paraque. Nuevamente vuelve a ser el alcalde subrogante. Y él, unos días después, deja de ser alcalde porque el consejo elige a Roberto Córdoba como alcalde suplente. Y él le correspondió hasta más o menos mayo del 2009 ejercer la alcaldía como suplente. ¿Qué pasó en mayo del 2009? Vuelve el alcalde Cabrera porque el Tribunal Electoral Regional dice que él está inhabilitado solo para ejercer como concejal, pero podía ser alcalde. ¿Ya? Entonces él vuelve a asumir la alcaldía. Lo habían elegido titularmente la gente en la elección del 2008. Pero los concejales reclamaron en el Tricel. Y el Tricel finalmente se pronunció en agosto que él no podía ejercer como alcalde. Entonces, efectivamente lo destituyen del cargo y en septiembre del 2009 el consejo elige un alcalde titular que es Roberto Córdoba por el resto del periodo. Eso es 2009. Del 2009. Y de ahí... El Ah, periodo. Ahí permaneció hasta el Cristian 2021. Ay, ¿cuántos alcaldes hubieron en total entonces en ese periodo? Si contamos son alrededor de 10. Como más o menos, como 10. Sí, como 10. Como 10 alcaldes. Wow. El periodo oscuro pichilemu. Eso más o menos entre 2007 entonces y el 2009. 2009. O sea, 2009. Oye, qué Interesante. interesante, ¿ah? Claro, Oye, qué porque- interesante saber de esta historia porque la idea es importante que la gente también pueda acercarse el día que nos toca. ¿Cuándo te toca tirarlo? El El martes. 20 el de martes. mayo, martes. Hay que recordar que el día es- martes para que acompañemos a exacto, Diego, vamos a ir porque para allá el martes. ¿A realmente qué hora dijiste tú? A las A las 5:30. pero va a partir Porque un ahí poquito nos van a más. esperar unos sándwiches de potito, No, pero unas cuestiones bastante- así bien tradicionales. Claro, va a haber algo ahí para picotear. bastante Claro. completo, Diego. Pero además de esta historia entre el año, porque nos quedamos en 1926, ya cuando llega el ferrocarril a Pichilemu, ¿qué otro hecho importante que haya que resaltar entre 1926 hasta la época oscura del 2000 y tanto, donde caemos en desgracia como comuna? Yo creo que es importante destacar el nacimiento de distintas organizaciones, si bien, por ejemplo, no se consigna en el libro, pero lo tengo pensado para una ocasión posterior, Ujú. la Cruz Roja, Ya. el Cuerpo de Bomberos, que nace producto de un incendio que ocurrió ahí en calle Aníbal Pinto con Dionisio Acevedo, en esa parte entre J. Aguirre y Ya. Dionisio Acevedo hubo un incendio ahí de un almacén que se extendió, quedó la embarrada. Y justamente cuenta la historia que estaban en las celebraciones de las fiestas primaverales con la coronación de la reina en el Cine Royal. Mira. Entonces, justamente habían hecho un sketch de un bombero que iba a apagar el incendio y resulta que esa misma noche se produce el incendio y justamente en la casa de la reina. Tragicómico. Entonces, el día después, el alcalde, que se llama Armando Caroca, él convoca a distintos vecinos de la comuna y dice, vamos a tener que hacer un cuerpo de bomberos voluntarios porque están sucediendo distintas emergencias en la comuna y ahí entonces se toma la determinación en distintos vecinos de la comuna, Teobaldo Liberona, están enumerados en el libro, son varios. Flavio Álvarez, por ejemplo, que fue un contador muy conocido aquí en la ¿Qué comuna. año es eso, perdón? 1944. 44. Diego, y porque me asalta, por ejemplo, ¿por qué una comuna con tanta historia, ¿ya? Digamos, con mar, que de repente uno dice es fácil de poblar, pero yo encuentro que Pichilemu sigue siendo hasta el día de hoy una comuna de verano? Sí. Que seguimos viviendo digamos, de los que vienen a disfrutar de Pichilemu, como que no somos capaces de autoabastecernos como comuna. ¿Cuál es tu mirada como hoy en día que tú eres, por lo que has conversado, eres un experto ya en Pichilemu, digamos? Yo creo que tiene que ver netamente con el hecho de que Pichilemu está hecho por el turismo. Sí. ¿No? Se le visualizó siempre desde esta forma. Si uno revisa los libros desde el siglo XIX, se habla de que Pichilemu solamente es poblado en el verano. Y eso es netamente porque la gente venía a Pichilemu por la calidad de su playa, porque habían distintas
relaciones ahí del tema que asociaban a la playa con la mejora de ciertas patologías. Pero actualmente Pichilemu está volcado netamente al turismo y creo que hay que potenciar ese ámbito de acción. Pichilemu es una comuna maravillosa, tiene distintos ámbitos que se le pueden explotar, el campo, la playa, los deportes náuticos, Patrimonio. y claro, hay que ver eso. Oye, Ya nos están cortando se nos pasó muy rápido, Sí, en realidad muy muchos interesante temas. todo lo que tú Oye, nos has y no, conversado, Diego. Me estaba desconcentrando la música. Invitemos, Diego, y hay que invitarlo de nuevo. Nos queda un periodo de la historia muy importante. Sí. El último alcalde constitucional que ejerció algunos días, incluso después del golpe, don Washington Saldías, que aprovechamos de mandarle saludos. Y Ya. después viene el primer alcalde designado, No vamos a tener que invitarte. Echarrarreta Iñiguez. Porque realmente Primer alcalde designado por el régimen. es mucha información, digamos, para poder Ahí está. tratarlo. Hay que leerlo. Yo te agradezco. martes. Muchas gracias por haber venido, Diego. Ya, pero tengo que preguntarle, don Diego, políticamente, ¿dónde está su corazón? Aquí, pues, aquí. ya. Me parece, los Ya, que no lo vieron dijo que a la extrema izquierda, ¿no? En las primarias, Diego, ya. ¿Por Diego, no, pero Diego fue candidato a Core Sí, pues. en las últimas elecciones, ¿ya? La Así misma que- pregunta que hicimos al alcalde. ¿Vota en las primarias? Sí, vota. ¿Por quién vota? Yo digo por Hanna. Ya. Estamos listos. Invitado próximamente. ¡Cierre! Muchas gracias, Diego. Muchachos, que les vaya muy bien. Un abrazo grande. ¿eh? Gracias, saludos a todos. Nos vemos el martes. Y así de rápido se nos pasó el tiempo. Pero no se preocupe, la invitación queda extendida para el próximo sábado. A contar de las 14:30 horas, otra nueva edición de Tejiendo Ilusiones. Un espacio de conversación y análisis de la política nacional, local y educación previsional. Quedan todos cordialmente invitados a sintonizarnos nuevamente a través de Radio Somos Pichilemu FM. Una radio con personalidad y estilo propio. Somos auténticos y originales. Somos Pichilemu FM 106.7, la radio de tu corazón. La preferida, regalona y única. Porque me gusta y no me canso de escucharla todo el día.